76, pero ya por 1980, ¿cómo nos informábamos nosotros? ¿Qué disfrutábamos al ver? ¿Qué cogíamos enseguida para estar enterados de lo que estaba pasando en el mundo? Dos cosas me acuerdo yo: el periódico, la primera plana, y la radio. Hoy presentamos el programa de Ramiro Cepeda y Andrés Seminario. Así es. Porque somos quienes estamos aquí. 1980. MTV ya transmitía en Estados Unidos. Madonna cantaba Papa Don't Preach. Soda Stereo cantaba Signos. Ibas al cine a ver a Top Gun. Mecano tenía todos los éxitos consolidados en la movida madrileña. Y al país llegaba TV Cable. Sin embargo, tenías un ecosistema mediático analógico, centralizado y dominado por medios tradicionales privados. En las principales ciudades del país había al menos un par. Impresos y televisivos, que eran los que te exigían mayores inversiones para su arranque, y luego en términos de radios también. No habían medios del Estado en ese entonces. Y todavía no había telefonía móvil. La telefonía móvil llega 7 años después con, no sé si recuerdas, a Bell South en azul y Porta en rojo, 1993. Un poquito antes. 93. No, Ajá, antes. sí, No. Yo te puedo decir, yo tuve celular, el raspahielo. Del Motorola raspallero. Estamos hablando de 7 años después de 1986. Ve, déjame corregirte un poquito. Por favor. Yo me acuerdo haber tenido el StarTAC en 1996. Eso es 10 años después, pues. Te estoy Claro, hablando de pues. 7 años después del 86. Dijiste 96. 93 dije. Ah, ya. 93. El raspahielo, Claro, el Motorola, fantástico ese teléfono. que costaba 1.000 sucres de llamada. Y cuando tú hacías una llamada, También. decía ¡Luca! Pero en medios, efectivamente, la gente tenía esas opciones, ¿no? Y yo me acuerdo un poco antes, me acuerdo, y probablemente te pasó también a ti, me acuerdo claramente, tenía 14 años cuando fue avaliado Abdón Calderón en Guayaquil. Claro. Noviembre del 77, será, o 78. Pero fue en noviembre. Yo tenía 14, 15 y años. él muere en diciembre. Y Ecoavisa pasa Y eso. si bien no me interesaba la política y la cosa pública y demás, me llamó la atención el tema y le hice seguimiento porque significaba la probabilidad de que al día siguiente no hubiese clase en el Cristóbal. Claro. Entonces lo que hice fue preguntarle a mi papá, mañana hay clase en el colegio, y mi papá me dijo, esperemos a ver qué dice el noticiero de las 8 en Ecoavisa. Es correcto. Y le pregunté a mi mamá y me dijo, espera a ver qué dice el Universo en el titular mañana en primera plana. Ninguno de los dos me dijo, veamos qué dice el Ministerio de Educación, o qué dice el gobierno, o llamemos al colegio para validar. A la mañana siguiente llamamos al colegio a preguntar, ¿y qué es lo que nos dijo el colegio? ¿Qué es lo que dice Diario del Universo? Así de importante eran los medios tradicionales hace 40, 45, 50 años. Las primeras páginas de los periódicos eran... Era clave. Clave, total. Hoy te encuentras un panorama híbrido. Y ahí, punto de orden, los medios tradicionales siguen teniendo más credibilidad que los medios digitales, por cierto. Pero desde la perspectiva mediática sigues teniendo un ecosistema mediático híbrido, fragmentado, con medios nativos online que solo nacieron, existieron y van a morir online, con redes sociales muy agresivas en términos de transmisión de contenidos informáticos, con medios tradicionales que se han digitalizado, porque si no están fuera de la jugada, y multipantalla. Tú consumes contenidos como estas conversaciones o como noticias en tu celular, en el televisor, en tu computador, en tu dispositivo móvil. ¿Cuántas primeras páginas de periódico y flashes informativos están en tu cabeza y en tu memoria? Todos. Recuerdo de lo que estás diciendo. Todos, imagínate. En ese entonces llegamos a tener en Ecuador 1.826 medios censados. Tantos. Hoy existen, de acuerdo al Consejo de
que regula los medios, existen 721 medios. 89% de ellos son privados. El resto son entre comunitarios y públicos, con un auge de medios nativos de por encima del 10% del total, que nacieron en el mundo digital. Digital. Ok. Y a diferencia de hace 40 años, hoy el Estado tiene medios propios. ¿Qué significa? Que tiene el telégrafo, Ecuador TV, tiene la radio pública, más allá de si sale al aire o no sale al aire. Existen. Y tiene una figura híbrida con TC Televisión. Y algunas emisoras y algunos periódicos. Eso no es del gobierno, eso es un tema privado de un asambleísta alterno. No es del gobierno. Hace 40 años, entonces... Yo no me refería a eso, por un acaso. Pero para puntualizar, hace 40 años el consumo de contenidos era pasivo. Tú te sentabas junto a la radio y luego te sentabas junto a la tele. Y si te quieres irte más atrás, mi abuelo me contaba cuando se enteraban de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era a través de la radio. De hecho, las familias se sentaban junto a la radio y cuando llegó la tele, las familias se sentaban junto a la tele. Porque había una sola tele. En casa, exactamente. Yo me acuerdo claramente haber visto el primer paso del hombre en la luna en un televisor blanco y negro en la sala de la casa de mi abuela en el barrio del Centenario. Año 79. 69. Lo otro que tenías era, tú veías el contenido en horarios fijos. Tú tenías que programarte para ver la novela o el show de Bernard o el noticiero y tenías pocos canales y la televisión a color llega a Ecuador recién en 1970. 70. En Ecuador en 1970. 1970. No, espérate, es que me estoy confundiendo. ¿Cuál fue la primera transmisión vía satélite en el Ecuador a colores? Que fue en 74, Mundial de Alemania. Eso sí. Eso sí lo tengo registrado, okay. Sí lo tengo registrado. Que no se contrapone con lo que tú acabas de decir, sino que se complementa. Pero hoy, ¿qué pasa hoy? Hoy el consumo es activo, es en tu horario, es fragmentado, es on demand. Tú vas y buscas lo que quieres y no es en el momento en que la televisora o en la página en que el diario te lo pone. Es móvil, es multiplataforma. Y es veraz. Esa es otra historia y ya vamos a llegar allá. Esa es otra historia. Pero porque un poco lo que está pasando, Ramiro, es que te lo pongo de la siguiente manera. ¿A quién le crees más? ¿A un diario centenario o a un influencer que tiene 5 millones de seguidores? A eso es exactamente lo que iba. Porque como tú citaste el ejemplo de tus padres... Ya vamos a llegar al mundo de los periodistas. Espérate un momentito. Llegaste al ejemplo de tus padres. Cuando la verdad escrita en un medio era la verdad. Y punto. Y ni siquiera era ni siquiera tenías que recurrir a la voz oficial. No. Era lo que decía el noticiero de las 8 de la noche de Ecuavisa. Ajá. O diario, si estabas en Guayaquil, Diario El Universo. O El Comercio en Quito. O El Comercio en Quito. Y si pensabas un poquito diferente, Diario Expreso. Pero esto era. O Diario Hoy en Quito. Pero esto era. Estaba claramente identificados cuáles eran los medios y que tenían sus respectivas audiencias, pero esto era. No era la voz oficial de instrúyete, infórmate a través de los medios oficiales. No, porque no habían medios oficiales en ese entonces. Y la página editorial tenía un peso descomunal. O sea, considerando que en ese entonces ya solo el 5% de los lectores de un diario leían editoriales, el resto no. Pero a la gente le importaba, a la gente de gobierno le importaba. O sea, tanto así que yo me recuerdo, y esto contado por Juan Manrique Martínez, que cuando El Universo hacía algún comentario sobre el gobierno del ingeniero Febres Cordero, tenía que cruzarse de la casa Alex Repalda, amigo de los señores Pérez, a conversar. ¿Qué pasa? O sea, era el poder. Bueno, ya vamos a hablar de qué pasaba con el periodismo en época de Febres Cordero, porque coincide con el periodo. Estamos hablando de 40 años atrás, 1986. Pero antes de llegar a los periodistas, lleguemos a los procesos de producción. Y los procesos de producción eran manuales. Yo me acuerdo, porque mi primer empleo fue en Ecoavisa y yo editaba con unos cassettes inmensos que metías en 2 máquinas con un televisor central y se te trababa la cinta del cassette. 5 ladrillos juntos eran. Y las cámaras eran una cosa inmensa, que la pura cámara que venía conectada a la grabadora, que era una maleta y era todo un proceso. Y los periodistas locales
eran locales, de contenido, de coberturas locales. La división más importante era noticias y deportes. Y en noticias era economía, finanzas, comercio exterior, gobierno, política y empresa y todo. La formación era relativamente básica y estaban sujetos a las presiones como la cadena del silencio. ¿Recuerdas la cadena del silencio? No. Gobierno del ingeniero Férez Cordero, la cadena del silencio en donde hubo autocensuras. Ya, esa no me acordaba. Sí. El periodismo era más tradicional y había, sí, en los 80 hubo un auge de periodismo investigativo. Por ejemplo, Gloria Gallardo, así empieza Gloria su vida en el mundo periodístico. O Diego Cornejo. ¿No? Diego Cornejo Minacho. Sí, pero no había herramientas digitales. Hoy la producción es absolutamente digital. Hoy con estos dispositivos tú puedes producir un programa sin problema. Y puedes hacer streaming y puedes salir en vivo desde tu teléfono con datos reales, con lo que está pasando en estos momentos aquí, estamos en el estudio, etc. Y tienes prosumidores. ¿Y qué son prosumidores? Es la gente con sus dispositivos generando contenidos. De hecho, en 2024, cuando Elon Musk compra X, justo después de comprar X, Elon Musk, el dueño de lo que antes era Twitter, que ahora se llama X, el 6 de noviembre de ese año, Elon Musk dice, "You are the media now". Tú eres el medio ahora. Y es que cada persona con un teléfono inteligente y una cuenta en redes sociales puede hacer periodismo. Exactamente. Pero intentar hacer periodismo. No quiero ser tan sí, seamos más exigentes, seamos más precisos. Puede reportar un hecho, no hacer periodismo. Porque no tiene un código deontológico, no tiene la rigurosidad académica que debe tener un periodista, no hace la contrastación de la noticia. Y a veces no tiene ni el manejo del idioma. Y luego tampoco genera la veracidad necesaria. Es más, este tema de los prosumidores es un tema que nace en 1980 con Alvin Toffler, cuando dice que en la sociedad postindustrial los individuos van a coproducir valor y no se refería estrictamente a contenidos, pero hoy los prosumidores se convirtieron en influencers. Que lo que está pasando en hoy hacia mañana es que los influencers están perdiendo influencia, pero eso es otra historia, porque estamos hablando de qué es lo que está pasando hoy con relación al pasado, y lo que está pasando hoy es que el rol de intermediario que tenía el periodista entre el hecho y la audiencia, ¿no? En el medio estaba el periodista, ese rol se ha debilitado, dándole más poder a los ciudadanos. Luego, para recapturar ese poder que está siendo enervado, ¿qué es lo que hace el periodista? Comete el error, algunos de ellos, no todos, cometen el error a jugar a influencers y lanzan primicias que en realidad son bulos, pero le dan likes. Entonces ahí vamos al tema de la verdad, veracidad o verosimilitud. Que no es lo mismo. Pero lo que sí es verdad es que le vamos a dar la bienvenida a Cecilia, que estamos hablando de algo de que ella no vivió, pero la segunda parte sí. Cecilia, buenos días. Ramiro, Andrés, ¿cómo Hola. están? Todas las personas también que nos ven, que nos escuchan. El periodismo ha cambiado definitivamente, pero hay algo que no sé si es correcto o no. Yo creo, hoy desconfío tanto de las fuentes digitales que para corroborar una noticia yo recurro a los medios tradicionales. A ver, si analizas estudios hechos en Ecuador y analizas estudios hechos en el mundo como el Edelman Trust Barometer o los estudios de Pew Research Center o los estudios de Reuters, te dicen que efectivamente la credibilidad de los contenidos de redes sociales es menor a la credibilidad de los contenidos de medios tradicionales, primer resultado. Segundo resultado, que en el tiempo esa credibilidad sigue debilitándose, cada vez se enerva más la credibilidad. Tercer resultado, que la gente, si bien, y sucede en Ecuador, que la gente si bien busca noticias en redes sociales, las valida, después de que la ve en Twitter o que la vio en TikTok, va al medio tradicional o va a la plataforma digital del medio tradicional para validarla, para ver si es cierto o no es cierto. Pero ¿cuál es el tema? Que las redes sociales juegan con tu sesgo de confirmación y juegan con tu identidad, y entonces vas a leer aquellas cosas que el algoritmo cree que para ti son lo correcto y no vas a leer aquellas cosas que contradigan lo que acabas de leer.
Entonces vas a empezar a pensar que lo que estás leyendo es absolutamente cierto porque empiezas, sesgo de familiaridad, empiezas a leerlo en distintas fuentes por distintas personas, exactamente la misma historia, y puede ser falsa. Una mentira repetida 1000 veces. Se vuelve una verdad. Pero ahí los medios tradicionales tienen todavía ese peso periodístico, ese peso de que, bueno, al ser medios tradicionales justamente también se rigen con una ley que implica que tiene que ser verdad lo que se publique, no pueden equivocarse tanto. No, aquí me encanta porque se ríe Ramiro. Y yo también, en este punto también. Punto, no es Es reír, que- es una sonrisa. Es que, a ver, los Que hay hechos son ejemplos hechos. de Ahora, montones. como hay una ley editorial por cada medio, eso es indiscutible. Y ¿Cómo eso, debe A ver, ser? Por cada medio debe tener su código deontológico, ¿no? Claro. De hecho hay unos que están tan y para llegar a la formalizados que están objetividad impresos del en folletos. lector, no de la persona que escribe, del hecho como tal. Tengo que leer más de un medio. Aparte, hoy día también tengo otro tema que me genera ruido. Pero Y es espera, la antes de que- inteligencia artificial. Antes de que te cambies de tema, porque hay un tema importante ahí. Una cosa es como el medio presenta una noticia y otra cosa es la opinión del medio con respecto a algo que está en su página editorial. Son dos cosas totalmente distintas. Si tú quieres saber un hecho, aquí Baja en la Ecuador, noticia. ¿qué medios revisas? Baja la noticia. No quiero calificar ningún medio, porque estaría haciendo algo que no debo ahorita. Pero cuando tú quieres saber la línea del medio, mira Es que su la página línea es editorial. bastante obvia, pero yo No, me refiero está para en la conocer línea la editorial. certeza de la noticia, ¿qué medios revisas en Ecuador? Medios escritos y escucho la radio. Pero hay medios escritos y medios escritos. Yo solo sintonizo Y 99. 99. A ver, vamos por partes. Pausa. En 1992, un historiador estadounidense publica un libro cuya idea principal es que los medios, la mayoría de los diarios, hablando de diarios, hace un análisis de prensa escrita, dice, la mayoría de los diarios nacieron para ser vehículos de propaganda de gobiernos. Terrible eso. New York Times era un diario conservacionista. The Atlantic era un diario The abolicionista. Washington Post. Fox News se alineaba con los republicanos. CNN apoyaba a los demócratas. The Sun en Inglaterra apoya a los laboristas. Y luego se movió hacia donde Margaret Thatcher, pero esa es otra historia. Le Monde en Francia es de izquierda. Le Figaro es de derecha. Tú sabes un poco por dónde va. Y creo que lo importante ahí es entender que en la medida que un medio te diga yo represento a esta tendencia ideológica o yo hablo bajo esta tendencia ideológica, Criterio. está perfecto porque la objetividad periodística es una experiencia, es una anécdota en la historia de la humanidad. No existe. Pero tú No dices existe, en la medida- ideología, no es lo mismo que oposición. Es Porque que- hay muchos medios aquí en Ecuador que no tienen una, o sea, es más, que tienen una ideología incluso similar a la de X actor político, pero muestra la noticia como oposición, no por ideología, sino por oposición a partidos o a movimientos políticos. Ayúdame a entender la pregunta. ¿Qué te refieres con... Si tienes un medio que defiende Pero tú una dices ideología, izquierda, si tienes derecha, un medio dijiste. que digamos que tienes un medio que defiende la derecha, o las ideas de la derecha, Y un líder de derecha, ok, la oposición es un medio y un líder que defiende las ideas de la izquierda. no necesariamente. No, pon un ejemplo. Pro vida y pro aborto. Hay un medio que... Pero el uno es conservador y el otro es liberal, sigue siendo izquierda o derecha, Así bajo es. la definición de Bobbio, ponlo- bajo la definición purista clásica, teórica de la política, tú no puedes... Sí, hay matices, pero los matices están dados entre la izquierda y la derecha, entre los dos. Además, por naturaleza humana, las cosas las dividimos en blancos y negros, buenos y malos, amor, desamor. ¿El grupo Granaza es de izquierda o derecha? Es de derecha, es una empresa privada. Yo quiero, para no ponernos en los actuales momentos, quiero poner un ejemplo del pasado. Ujú. Cuando se dieron los primeros 100 días del presidente... Ojo que nos estamos desviando de la comparación entre hace 40 años y hoy para llegar a Es una que a eso conclusión de voy, qué es lo que a estamos viendo eso hoy, ¿no? precisamente voy para llevarnos al tema. Año Allá voy, Fresco de- 1996, los 100 días del presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Ajá.
casi todos los medios escritos Sí. se pusieron de acuerdo y sacaron en la primera página del periódico algo que se llamó Punto de orden, señor presidente. ¿Se acuerdan? Y estaban cansados No había del nacido. rock de la cárcel en el Coliseo Cerrado, de la cuchara, comiendo con guatita y de todos los desafueros contra la estética del poder y demás. Porque también se hablaban de otras cosas. Qué importante que hayas definido como primer desacuerdo la estética del poder. Ajá. Entonces atentaron contra eso. Entonces, cosa que no se había visto en muchas veces. Sí se ha visto, puedo citar otros casos. Pero el punto de orden. Montó en cólera el presidente Bucarán. Pero montó en cólera y quería matar a todo el mundo. Estoy hablando en sentido figurado, Sí, ¿no? claro. Entonces, pero sí creo que en ese momento, hace exactamente 40 años, como estás diciendo tú, la prensa escrita tuvo un peso terrible, que después probablemente terminó en lo que Sí, terminó. porque no tenías esto. Claro, De haber tenido esto, otro hubiese sido la historia. o duraba menos. También. No sabemos, ya es cosa jugada hoy por hoy. Pero Ya. el punto es que efectivamente en ese entonces la capacidad de movilización de opinión social, de opinión pública que tenían los medios tradicionales era fortísimo. Y estaban vinculados directamente a 3 o 4 familias en cada una de las ciudades más importantes. Y esto era. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos uno de los paradigmas que tenemos que romper es que un medio es un negocio que en el pasado vivía de la inversión publicitaria, que hace 40 años vivía de la inversión publicitaria que se concentraba en televisión y luego en prensa, y luego en radio y luego en prensa. No había medios digitales, por lo tanto no podía haber nada de publicidad en Facebook, en TikTok, en Twitter. Pero hoy, cuando la penetración de Internet supera el 95% en Ecuador en uso diario, la inversión publicitaria migró a digital. Y los medios tradicionales post pandemia se han quedado, sigue la televisión siendo fuerte, pero no tienen las inversiones que tenían cuando hace 40 años cada uno de ellos representaba lo que representaba. Porque las audiencias se movieron, ¿no? Hay que entender eso, pero el punto es que claro, tenías poder, sí, porque eran las únicas opciones creíbles que había en ese momento y movías la aguja de la opinión pública. Absolutamente que la movías, claro que sí. Por eso, desde el punto de vista de la comunicación, las disciplinas que utilizabas para lograr influir en las agendas de opinión pública eran totalmente distintas a las herramientas que tienes desde el mundo comercial o desde el mundo político que utilizar hoy para influir en la opinión pública. Y para influir en la opinión pública le vamos a dar la bienvenida al licenciado Javier Segarra, quien probablemente Eminencia en el periodismo. exactamente podrá ser, al igual que tú, porque sus orígenes son similares en Ecuavisa, termina siendo un referente para que también complemente el punto de vista y ver en quienes han vivido el proceso de cambio de la prensa escrita y radial a la prensa digital y al chisme elevado a la categoría de información. De Y ya vamos a ver por qué está pasando eso. Exactamente. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, abogado Cepeda, doctora, vi que le han puesto a doña Ceci en Ajá. una entrevista que le hicieron desde la península. Doctora. Doctora le ¿En? pusieron. Doctora Corazón. Habría que preguntarle. Mi querido Andrés, buen día. Hola. El consumidor de noticias cambió notablemente. Ujú. La pregunta es si hoy la gente consume noticias o consume el chisme de las noticias. No son lo mismo. No, Buena pregunta. no, porque A ver, da la diferencia. porque cuando tenemos los medios serios sabemos qué noticias son, ¿no? Y cuando consumimos el chisme de las noticias, ¿qué le dijo? Ah, es que le dijo no sé cuánto. ¿Y qué le dijo el otro? Y en ese son, hoy con la tecnología están viviendo la mayoría de personas, de consumidores de chismes de noticias. La respuesta seria, ¿Ya? por lo anterior fue una broma, Sí. es que en el pasado los medios te vendían información, Ujú. ¿no? Las marcas pagaban y la audiencia consumía la información y la publicidad. Y así funcionaba el negocio de los medios. Hoy
los medios ya no te pueden vender información, tienen que venderte atención. Porque las plataformas controlan la atención, entonces están todos en la disputa por tu atención. Eso ha llevado a que los medios mendiguen alcance, a la mayoría de ellos. Eso ha llevado a que tengas que generar las herramientas necesarias para primero capturar la atención y luego generar los contenidos más serios y formales. Por tanto, creo que no es... Te lo pongo así, Javier. En el pasado, un diario utilizaba un titular para llamar la atención a la lectura del texto de la noticia. Y tenías a alguien que escribía titulares que no era el mismo periodista que escribía la noticia. Claro. ¿Okay? Hoy lo que tienes es gente o inteligencia artificial que te escribe una suerte de clickbait, una suerte de titular muy atractivo, muy emocionalmente disruptivo, para llamarte la atención, para que entres a ver la historia que te quiere contar. Luego, desde esa perspectiva, no estoy defendiendo esos tipos de clics, pero desde esa perspectiva lo que ha pasado es que tan solo hemos cambiado las herramientas que se utilizan para hacer los llamados de atención para que te concentres en una historia en particular. El problema creo que no está ahí, el problema está en que luego lees un titular que te dice Ramiro Cepeda no llegó a la radio hoy, pero cuando analizas, sí llegó, pero llegó 5 minutos tarde. O quien escribió el tweet no lo vio llegar y entonces puso que no había llegado, pero sí había llegado. Cuando haces y como somos cómodos, y hoy cada vez somos más cómodos, y hoy tenemos cada vez más información, no constatamos, no hacemos el trabajo de enfrentar esa información con otra fuente que me diga, a ver, no, pero este dice que sí llegó, luego llegó o no llegó, y yo saco mi propia conclusión. No, lo que sucede es que el algoritmo, si yo hago el seguimiento a Ramiro no llegó, perdón, Ramiro, que use tu ejemplo, Ramiro no llegó, y le creo a esa noticia, entonces voy a ir a buscar otra que me reafirme que Ramiro no llegó, y el algoritmo se va a dar cuenta que estoy buscando porque googleé Ramiro llegó o no llegó, y depende cómo pongas la pregunta, el algoritmo sabe hacia dónde quieres llegar y que empieza a entender cómo funcionas. Además ya conoce tus preguntas anteriores, te conoce toda la vida y ya está. Ramiro no llegó para ti, pero resulta que sí llegó, que es parte del problema. ¿Y por qué está sucediendo? Hay un análisis. Reclaman atención, es que me ha quedado dando es que pasa por ahí. Y hay un en 1974, 75, Marshall McLuhan escribe una tétrada. Cuatro enunciados muy importantes. Y en esos cuatro enunciados, uno de ellos, el cuarto, él sostiene que cada vez que un medio o que una tecnología llega a sus límites, ocurre una reversión de sus efectos. Este cuarto postulado básicamente lo que te dice es, a ver, cuando llegas al extremo de utilización de un medio en particular, deja de funcionar para lo que fue creado y empieza a revertir sus efectos. Un ejemplo clarísimo. Cuando se inventaron los autos, te facilitaron el transporte, ¿no? Los autos facilitaron el transporte. Pero llega un punto en que hay tantos autos en la calle que no te facilitan el transporte, entorpecen el transporte. ¿Sí? Entonces el objetivo original, que era facilitar el transporte, se revierte. ¿Ok? Eso sucede también en teléfonos móviles. Originalmente el teléfono móvil era para que te puedas comunicar con tus amigos y hablar con ellos, no importa el lugar donde estuvieras. Pero hoy no hablas, hoy mandas un mensaje o mandas un emoji o mandas un dibujito cojudo. Perdón por la expresión. Dejaste de hablar. Sticker. La comunicación digital, los medios digitales, las redes sociales están generando esa reversión. Hoy tienes tanta información de tantos hechos que ya no sabes qué son hechos y qué son fake news. Sin duda, pero por ejemplo... Estas abstracciones ficticias, como esos titulares, se convierten en anécdotas, que se convierten en realidades. Las anécdotas terminan siendo realidades más importantes que los hechos de verdad. La multiplicación de voces que antes abrían el debate, hoy se convierten en trolls que desinforman, malinforman, polarizan. El periodismo 1.0 en su principio era el periódico, leerlo, escuchar la radio y ver la televisión. Hasta ahí llegábamos, los consumidores. Sí. Luego vino el periodismo 2.0, que no es otra cosa
que la web de los medios de comunicación. Entonces tenían una web, las radios, bueno, más los periódicos, y los canales por ahí comenzaron a surgir. Pero se dieron cuenta, y ojo que en el periodismo 1.0 no tenías esa comunicación de doble vía, era una sola vía. Claro, era unidireccional. Unidireccional. La audiencia era pasiva. Exactamente. Entonces, con el 2.0, de alguna u otra forma le podías escribir en esa plataforma y decir, pero claro, no era instantánea la reacción, porque tenía que alguien del medio revisar la página web. Uh-huh. Y vino entonces el periodismo 3.0, que yo siempre se lo digo a los alumnos, ahí es que se armó, entre comillas, el relajo, porque todo el mundo opina a través de las redes sociales, mal o bien, con fundamentos, sin fundamentos, y yo creo que ahí el periodismo perdió su esencia, en el sentido de que cualquiera hoy en día te escribe una, digamos que información, no noticia, porque noticia es otra cosa, cualquier información, sea verdad o no, sea real o no, y la gente comienza a consumir. Los consumidores entonces tenemos hoy en día que seleccionar qué realmente es la información y qué realmente es una noticia como tal. Creo que la clave está en una de las palabras que dijiste, que es opinión. Uh-huh. Con tu dispositivo móvil tienes la capacidad de transmitir un hecho, pero siempre lo vas a hacer desde la perspectiva de tu realidad. Muy personal. ¿Eso qué significa? Que no estás transmitiendo el hecho, estás compartiendo tu opinión respecto al hecho. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Periodismo ciudadano no es eso. No, para nada. El verdadero periodismo lo que hace, entre otras cosas, es contrastar. En el pasado nos llegaba una noticia, nos llegaba una información. Un hecho. Ni siquiera, nos llegaba una información confidencial que podía generar una historia y tú no la transmitías en ese momento. Levantabas todo un proceso investigativo primero para validar si la fuente era verdadera, si el hecho se había ocurrido, si hay fuentes que se contrapongan, hay contrarréplicas. Hacías todo el proceso de levantar testimonios y recién ahí contabas la historia. Antes no, hoy puse el tweet, send. Y si tengo cientos de likes, fantástico. Y puede ser mentira. Totalmente. Primero. Segundo, digamos que estando todos aquí, hoy viene... hay un ruido fuerte afuera de la cabina. Bomba. ¿Sí? No. Y quienes estuvieron aquí el día de la bomba en el edificio de al frente van a tuitear, de entrada van a tuitear, producto de su experiencia, van a tuitear otra bomba. ¿Por qué? Porque lo que aprendieron fue ese ruido afuera, a fuerte, sin haberlo constatado, luego se convirtió en una bomba constatada. Pero en su experiencia personal, ruido fuerte igual bomba. Entonces alguien aquí va a poner bomba. Otra persona aquí adentro puede poner, tal vez más mesurada, hubo un sonido muy fuerte. Otra persona va a poner exactamente, tal cual. Eso es bomba. Que los metieron. Ey, cuidado. Ese sonido te pone hoy en día a decir eso es bomba. Exactamente. Más, ahí se dijo antes de constatarlo. Pero es producto de tu Bueno, experiencia finalmente sí lo personal. El periodismo puro lo que hubiera hecho es salir a constatar de qué se trataba. ¿Qué pasaba si se había explotado un tanque de gas por mal uso? Pero en la inmediatez que te exige el reportar cosas ahora y el hecho de que hoy los periodistas son más influencers que periodistas, ponen cualquier cosa sin tener cuidado de lo que puede suceder. Dos ejemplos de lo uno y del otro. Para terminar en una moraleja, ¿cuál es el problema de esto? La moraleja es que la verdad objetiva se convierte en una verdad validada por la mayoría. Luego no es una verdad, es una opinión que todo el mundo cree. Ejemplos de los extremos. Primero, cuando eligen el actual papa, sale por ahí alguien diciendo que era hijo de mamá ecuatoriana. Y por ahí lo replicaron gente diciendo es hijo de mamá. Cuando después se dieron cuenta que nada que ver. Primera ejemplo de un lado y del otro lado. Me acuerdo, primeras 2 semanas del gobierno del presidente Correa, se produce el fatal accidente en que muere la ministra Guadalupe Larriva en la base, creo que es en Manta. Y me acuerdo la posición de Coavisa y en verdad que uno ahí aprende a entender. Teniendo la información a la mano, buscaron eso, contrastar, llenarse de razones, porque no era poca cosa lo que tenían que informar y te estaba en juego algo muy importante,
que creo que es el meollo de todo asunto. Guardar no solo tu responsabilidad, sino tu respetabilidad. Pues el nombre del juego termina siendo reputación. Y la peor opción es que sean las 6 primeras palabras las 6 primeras letras de la palabra, como dice Arjona. Ahí está encantado, Diego. Por amor a Dios. La agarraste, ¿no? Sí, la cachaste, ¿no? No. Por supuesto, sino que el horario no permite transcribirlo. Aunque hoy día nos hemos pasado un poquito con... Déjeme darle la bienvenida Buenos días, al jefe. querido Mi amigo. querido doctor Mendoza, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, un poquito, aquí estamos. Pero formal, todo así, tonos claros y sí, demás. sí. Son los 40 años lo han hecho madurar Nos han- 40 años de edad o de la... en la gama cromática. Sí, señora. Hay una... Y esa es una opinión, esa no es una verdad. La se, per- opinión, sí, sí, sí. se perdió la objetividad. Nunca existió la objetividad. Ha existido entonces la intención objetiva. Ayúdame a entender intención La objetiva. diferencia. La intención objetiva simplemente es la que tú planteas como persona. No, Ok. no la de la estructura de la noticia, que debe tener un contexto que te permita sostener ese hecho. Ujú. Y ahí está la diferencia hoy en día. Que cada uno tiene su opinión. Y pero no, tiene y no la- está mal tenerlo. No, Creo que no, lo que no. está mal, Javier, es no enunciarlo. Cuando un periodista sale y dice yo soy 100% objetivo y lo ves 10 años después hablando en contra de lo que hablaba 10 años antes, no puedes hablar de objetividad. Totalmente de acuerdo. Pero lo que debió haber hecho es salir de frente y decir, ok, en estos momentos yo creo en A y voy a defender el postulado de A porque me parece que es el correcto. Claro. Y en mi responsabilidad de guiar la opinión pública, creo que esta es la opinión que debe ser guiada. Porque digamos las cosas como son. Un medio es un negocio y como tal obedece a una serie de agendas. Entre ellas la agenda de la propiedad privada. Digamos que el día de mañana hipótesis, dije ya, 86% de los medios de Ecuador son privados. Pero digamos que a un político se le ocurre estatizar todos los medios. ¿Es o no es normal que el 86% de los medios del país salgan con un enunciado diciendo estamos en contra de la estatización? Sí, porque están defendiendo sus derechos y es lo que tiene que suceder. Lo que estaría mal es que un periodista de ese medio diga, el gobierno está muy bien, que sí, que no, que estatice este medio, que por aquí, que por allá, porque ya negoció el que se mantenga en su empleo con el mismo sueldo con más. Cuando la subjetividad... Pero digamos las prevalece cosas como por- son. Son así. Claro, cuando la subjetividad prevalece por la intención objetiva, estás perdido. Es que subjetividad siempre va a haber. Sí, pero Todos, antes de periodistas, somos seres humanos. Ya, pero para ejercer la profesión tienes que aplicar esa Por eso, intención objetiva. por eso Kapuscinski decía que tienes que ser una buena persona para ser un periodista. Totalmente de acuerdo. Primera cita del día. Doctor Mendoza, por favor. Tercera cita del día. ¡Wow! Me las cuenta el señor. Pero lo que estás diciendo es real. Tienes que ser un buen ser humano, porque tienes sobre tu responsabilidad, sea escrito, sea verbal, sea lo que sea video, televisión, radio, TV, lo que sea, tienes que ser una buena persona, porque al final del día tú eres el que imprime y puedes hacer mucho daño. Tú eres el que habla y puedes hacer un daño Sí. adrede Sí. contra la gente. O puedes, como lo estás diciendo hace un ratito, Andrés, decir, a ver, vamos a esperar un ratito, vamos a corroborar porque esto puede ser dañino. El advenir de los medios digitales, en cambio, con tanta fuerza, en cambio, nos pone a nosotros, a los medios reales, en desventaja. En desventaja porque la ley de comunicación nos juzga a nosotros, nos controla a nosotros, nos sanciona a nosotros y no a los otros. Entonces, no a los digitales. Y eso hace que nosotros hayamos tenido que buscar profesionalizarnos más en hacer las cosas con más sentido común, pero le da a los otros la posibilidad de decir lo que sea, cualquier cosa. Y no hay forma humana. Claro, tú puedes hacer un juicio, pero un juicio te puede demorar, pues, sí, 10 años, ¿no? Este argumento se basa en lo que tú estás diciendo. Porque, claro, si viene un tipo, un medio formal, un medio real, no va a permitir, y estando en lo tuyo, ¿no?, que vengan y lo dañe a alguien por algo. O sea, a ver, me refiero concretamente, voy a pagar en un medio digital, te pueden hacer pedazos. Sí. A ver, qué bueno que traes ese tema sobre la mesa, Eduardo.
Y ahora con inteligencia artificial aún más. Peor, pues, claro. Y quiero enfrentarlo con la siguiente argumentación. Dale. Un medio como... Imagínate que el caso es efectivamente una difamación en un medio chiquito digital. ¿A quién le afecta? Tú estás diciendo, nos afecta a los medios digitales, los medios reales, y me parece interesantísima esta distinción entre medios reales y medios digitales. Así es. Es que esa es la palabra, real. Porque te quitan audiencia, y al quitarte audiencia te quitan negocio, y está bien que te preocupes por eso, pero quiero analizarlo desde la siguiente perspectiva. ¿A quién le afecta? Digamos que el medio Pepito TV en X habla mal de Eduardo Mendoza. ¿A quién le molesta? A mí. A Eduardo Mendoza. Y vas a reaccionar. Y vas a estar en desacuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando en el país? Y qué ha pasado con muchos políticos y qué ha pasado con muchos empresarios en el país, que no se dan cuenta que el medio Pepito Digital tiene 100 seguidores y tiene 3 likes. Nadie ve esa mierda. Brillante. Pero te da miedo. Claro. Te asustas. Y tu ego te dice, responde. Y entonces cuando respondes, lo que haces es que respondes en Radio I99 y le das, ¿quién ganó? Posibilidad. Ganó Radio Pepito Digital, ganó Pepito Digital, que nadie la veía, que nadie la escuchaba, porque ahora ha creado una controversia. Muchos medios digitales en este país buscan eso, Sí. pues es la única manera que tienen para sobrevivir. Pero ¿qué pasa si Radio Pepito o Pepito TV Digital. pauta? Tiene mucho más alcance. Sí. No realmente, relativamente tiene más alcance, porque de nuevo, a ver, ¿cuál sería mi recomendación desde el punto de vista de analista de crisis de comunicación? Es no hagas nada. Es lo que yo haría. No hagas nada, no le prestes Sí, porque atención le está a algo, dando- le está dando- no magnifiques una noticia que no tiene, excepto por tu ego, gravedad suficiente. ¿Y si lo contratan? ¿Y si es contratado? Esa es otra historia. Entonces, porque hay ¿qué gente- trabajo tienes que hacer? No tienes que salir en la radio A I99 responder. a responder. Tienes que hacer el trabajo de investigar dónde está el contrato, y una vez que tienes el contrato te sientas con él y le dices, mira, aquí está tu contrato, y la mejor opción que tienes es que te quedas callado o yo te expongo. Claro. Mira, eso es lo que Pero hace para eso un necesitas gerente de crisis. pensar, y vamos a la historia inicial de las 7:40 de la mañana. Tienes que pensar auténticamente. ¿Qué significa pensar auténticamente desde el punto de vista filosófico? Es no solo entender cuáles son los procesos lógicos de una idea, sino cuál es la consecuencia de esa idea. Pero hoy, con estos dispositivos, no tenemos tiempo para pensar de manera auténtica. No nos ponemos a pensar si el retweet vale la pena o no vale la pena. Solo pongo el retweet y conseguí el like y me sentí muy bien y mi ego se expandió. Pero eso es BS, como dicen los gringos. Es bullshit. Sí. Si estás en el mundo de los negocios, tómate el tiempo para pensar. Si estás en el mundo de la política, tómate el tiempo para pensar y sigue los consejos de tus buenos asesores. Si tienes un asesor de mierda que además recibe plata de un medio, estás jodido. Y ese Y perdón por decirlo de esa manera, estoy siendo es así, absolutamente pues. cínico pero directo, porque las cosas son así, porque Diría Es Ramiro bilingüe este programa. Porque- Boca de fierro. porque en su momento aprendimos que el sistema era masivo, analógico y centralizado, y hoy Sí, es señor. fragmentado, digital, Totalmente. interactivo y globalizado, Totalmente. pero nuestra mente se quedó en el pasado. Sí, Somos señor. cerebros de la prehistoria con tecnología del siglo XXI. Yo Y celebro nos da miedo. el comentario de Andrés porque a nosotros nos ha tocado realmente entender eso, leyéndolo, conversando como maestros como tú en este tema Muchas y gracias. amigos, porque no es lo mismo. Pues te sale enseguidita un grupo de gente que lo que quieren es hacer negocio. No, tienes que responder, porque el silencio en internet es asumir. Tienes que hablar con los que tienes que hablar, con los que saben. Esos te van a decir cuál es el camino. ¿Ya? Y entonces a mí me parece interesante, y a mí me parece interesante el devenir y el venir de muchos medios, porque están en su nicho, ¿no? Son pequeños nichos que antes no existían. Por ejemplo, hablábamos nosotros en la época, en los 80, tú hablabas de la macrosegmentación. Una cosa que hoy es totalmente ridícula. Absolutamente. Pues, o sea, ridícula, no existe la macrosegmentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes que hacer diferentes cosas. Estos pequeños medios tampoco es que dicen son macrosegmentados en nichos, no.
hay dos tipos, los unos que son puros y los otros que no son puros. De hecho, yo les hago una pregunta para que le dediquemos tiempo a pensar. ¿Cómo es posible que haya un medio digital que tiene solo 200 seguidores y tiene un par de años existiendo? Claro. ¿De qué ¿Cómo vive? así? Pues, ¿de qué vive? Claro. Otra pregunta, ¿cómo es posible que medios tradicionales que tienen 40 años como I99 en un mundo digitalizado siga existiendo como radio? Las respuestas están ahí, la verdad está del lado de los medios tradicionales como la televisión, la prensa y la radio, que son cuando son serios. Porque es mucho más difícil construir una credibilidad en el tiempo que destruirla en instantes. Obvio. Y serios es pluralismo. Sí, exacto. Entre otras cosas. Y serios es salir y decir, a ver, aquí defendemos esto porque es en lo que creemos. No serio es defender hoy blanco, mañana negro, pasado mañana rojo y 3 días después verde. Eso Azul es por el verde. Sí. Azul. pero es que si quieres defender ese verde, ¿cuál es el problema que lo digas? ¿Por qué le tenemos miedo a decir? A la verdad. ¿Por qué le tenemos miedo a decir, sí, yo aquí defiendo el verde? Me encantan los patacones, defiendo el verde. ¿Cuál es el rollo? Sé que te referías a los otros, pero los puedes comprar con... Sí, también. Con el viejo verde. ¿Sí me hago entender? Depende del verde. Claro, el tema ¿De es cuántos ese. verdes? Porque hay algunos verdes. Claro. Depende del matiz, claro. El matiz. Pero yo insisto en algo. Nosotros también, Javier, Andrés, crecimos, no sé si no le tocó eso, con el tema de la objetividad y de la parcialidad, ¿no? Yo aprendí que no se puede ser imparcial, porque no existe la imparcialidad. Exacto. La objetividad te lleva a ser, pero la objetividad, si tú tienes el punto de vista que dice Andrés, ser decente, ser buena gente. No puede ser periodista, es un periodista perverso, un periodista es verdaderamente... Y valorando el hecho como tal, o sea, hay que como tal. estructurarlo La bien. objetividad es en la información, no en la opinión. Claro, ¿sabes? exactamente. Y aún así, esto es así. En la línea editorial, di lo que quieras. Es que eso es otra cosa. Pero en la línea informativa, di lo que es. Editorial es otra cosa. Qué Claro, por interesante. eso digo. Qué interesante, qué bueno. Sí, Andrés. Dale. El tema, ¿cuál creo que es la debilidad de los medios tradicionales en Ecuador? Y aquí esto es pura opinión. Sí, señor. Ejercicio. Pero sí, es un ejercicio, hagamos el ejercicio mental. Vamos. Creo que no han terminado de entender cuál es el nombre del juego hoy. Muchos medios tradicionales, prensa, radio y televisión, quisieron jugar el juego de las redes, de los medios en redes sociales, Sí, que es el señor. juego de la velocidad. Y van a perder. En el juego de la velocidad van a perder. ¿Por qué? Porque el juego de la velocidad implica sacrificar reputación, Veracidad. Fuente, credibilidad. constatación, Luego- Irresponsabilidad. Luego, ¿cuál es el ejercicio que tienen que hacer los medios tradicionales? Tienen que hacer el ejercicio que siempre tuvieron, de sí, entretener, informar y educar. Es periodismo 101, es lo más básico del periodismo. Tienes que entretener, sí, el periodista también tiene que entretener, utilizas la herramienta del entretenimiento para dar una información que es demasiado aburrida, pero ¿cuál es el problema? Que los medios tradicionales pensaron que la credibilidad estaba en poner formatos aburridos al aire, y ahí están equivocados. Pueden utilizar el entretenimiento, lo que no pueden sacrificar es el contenido. ¿Qué es lo que Sacrifica pasa? la forma, actualízate en la forma, pásate al mundo digital para tener formas digitales que tienen unas exigencias particulares del mundo digital, pero el contenido, la esencia, no No la la cambies. cambies. No la cambies. Porque esa es tu ventaja diferencial. Sobre todo en un país que dice, que expresa en cada una de las encuestas que sí, busca sus noticias en redes, pero tiene que validarlas en medios tradicionales. Y eso es así. ¿eh? Eso dicen las encuestas. Yo le digo a las Eso chicas dicen las encuestas. siempre, salió esto, busquen los medios serios. O sea, Claro. Verifiquen que Inclu- no sea inteligencia artificial hoy así. en día. Y, por ejemplo, no solo en noticias. No sé si se han dado cuenta que de un tiempo acá está saliendo algo que a mí me apasiona. Veo cómo la medicina está avanzando. Entonces, enseguida les digo, verifique, busque, porque te salen en páginas de universidades. O sea, que pueden ser estilo comentarios de algo, pero no es concreto. Entonces hay que buscarlo ahí y cuesta. Entonces, claro que podríamos dar la primicia. Ayer le pasé una que decía que habían logrado curar ni sé qué cáncer.
Entonces le dije, a ver, busque con esto, con lo otro. A los 15, 20 minutos, mientras los otros publicaron, nosotros estamos buscando. Pero de eso se trata, no puede ser. Tienes que hacer la curaduría de la cura. información. Exactamente. Y consejo para todos, hagan la curaduría de sus medios. Si siguen a un periodista que miente muchas veces, déjenlo de seguir. Así es. Y ya está. Entonces su algoritmo va a empezar a mejorar y van a presentar la información mucho más real. Sí. Porque así funcionan las redes. Te veo con cara de hablar algo, Javier. No, la verdad es que Cecilia sí tiene una pregunta, creo. Pero sí, solamente una cosa. Es que cuando aparecen las redes sociales, el mundo informativo se descalabró. Así de sencillo. Y nosotros, yo creo que la última parte que dijo Andrés, somos nosotros los que sabemos o debemos escoger, seleccionar, verificar qué seguimos y qué no seguimos. De lo contrario, todo el mundo hace su opinión. ¿Sabes que yo me voy a permitir disentir con ese criterio que se descalabró cuando apareció el mundo? Porque si no, gente como Jeff Bezos o Elon Musk no comprarían medios tradicionales, no me le meterían plata a medios tradicionales si se supone que están descalabrados. No, señor. Tienen su espacio. Yeah. Lo que deben entender es que dentro de ese espacio, cómo deben defender su espacio. Y la manera más segura de perder el espacio es tratar de jugar el juego de los medios digitales. Ese no es un mundo. El mundo de la velocidad y de like y del algoritmo no es un mundo. Es el mundo del periodismo tradicional, contrastado, informativo, formal, explicativo, que le da profundidad. Los medios digitales no te dan profundidad. Sí, totalmente. Los medios tradicionales te dan la profundidad que necesitas. Tienes la razón en ese tema. El descalabro, sí, es verdad. Me refería al En ese descalabro de transmitir los hechos noticiosos. Porque muchos periodistas, muchos periodistas se asustaron. Claro. Y sí, lo que sí pasó es que la lealtad del consumidor a un canal o a una estación de radio pasó a la lealtad del creador o del creador o del influencer. rostro. ¿no? Prueba de ello es que los medios tradicionales comenzaron a aplicar la app o la plataforma como tal que te permite, hoy tú vas a app, Ecuavisa y Trin. Sí, sale claro. ahí. Eso es lo que realmente le permitió ir a la parte digital de los medios tradicionales para tener captada la sintonía de la gente que no te ve el noticiero en Y pantalla. eso te ayuda a la inmediación, más no el contenido. No, Sí, no, Lo que dice Andrés, a captar la atención para Sí, pero llevarte al contenido. es que- al profundo. contenido, Pero es y que- eso es lo que tienen que pero es modularse. pero es que el medio tradicional que va a la app tiene su contenido permanentemente igual que el canal tradicional. No lo pierde ahí, no lo pierde. Pero lo tiene que actualizar más rápido. Sí, obviamente, ese es otro grupo, otro hay equipo. una prueba clarísima de la importancia del medio tradicional. ¿Cuál es más allá de afectos y desafectos, el periodista con mayor credibilidad desde el día 1 en blanco y negro a su último día es Alfonso Espinosa? Sin duda. de los Monteros? Correcto. Sin duda. Él vivió la transición, ¿no? Él vivió la transición de la que estamos hablando Sí, señor. De blanco y negro de blanco y negro, a de la color. transición de analógico a digital, la transición Y sigue viviendo. de global a fragmentado. Sí, y sí, es sigue siendo Un como, referente. de nuevo, más allá Y de es esos un afectos y referente. desafectos, No. sigue siendo un referente. Porque mantuvo esa autenticidad que Ecuavisa mantuvo en su momento. Correcto. Así es. O que I99 ha mantenido con Eduardo en su momento, y no porque Gracias. estemos aquí. Pero Gracias. es que va por ahí. Entonces, yo creo que los medios que ganan, los medios tradicionales que ganan, son aquellos que entienden que su negocio no está en jugar el juego de los medios digitales, sino en mantener la profundidad de los contenidos con los llamados de atención como herramienta. Y llamados de atención que sí tienes que utilizar en la digitalización, que no es lo mismo. Y que es más caro. Esa es Porque otra tiene- historia. sí, es otra historia. Esa es otra historia y otro una negocio. pregunta nada más. ¿Quién tiene más influencia hoy en día? ¿Los influencers o los periodistas? Depende. Los periodistas que juegan influencers han perdido influencia. Los influencers que juegan influencers han perdido influencia. Y un ejemplo clarísimo. El influencer te dice, toma café casaca roja, y luego lo encuentras por la calle tomando café Pepito. Claro. Tú vas a decir, Ahí está. es que estamos, y ha pasado, ¿no? Sí, y sí. ha pasado. Y de hecho ha pasado de las maneras más estúpidas de influencers que dicen, no, yo auspicio, hay la imagen de una gaseosa con una influencer, y después sacan a la misma influencer habiendo subido
en Otra sus gaseosa. propias redes una foto consumiendo otra marca de gaseosa. Entonces, además de influencer, es tonta esa persona. Porque, Totalmente. claro, pues si totalmente. lo auspicia una marca, no Totalmente. tomes otra marca en Claro. público y mucho menos la subas en tus propias redes. ¿no? Era como que si un publicista que tenía American Express fuera a usar Visa. Nunca en la vida, o uno de CEO de Coca-Cola, nunca te va a tomar una Pepsi o las colas que no. O sea, si tú ves eso, lo destruías. No solamente que terminaba, lo botaban, lo destruías. Entonces, eso es real. La de fondo, Interesante. como para concluir, es que debemos entender que los medios digitales no hacen periodismo, Así es. hacen contenido. Esa es. Los medios digitales hacen una contenido, no diferencia buscan la sustancial, verdad, sí. buscan clics. Qué Exactamente. brillante, señor seminario, ha venido usted, caramba. Muchas gracias. Brillante, pero la verdad que realmente la conclusión. No he querido dar paso a un amigo ¿Por qué? que está aquí, porque ahora solamente viene lunes, miércoles y viernes. Porque martes y jueves ¿Por qué? Cansado. Porque la fama lo puede. El semáforo vial lo tiene agotado. Y podría poner. Es que Bueno, tiene el la mismo nombre de fatiga. Jaimito el cartero, pues. La fatiga. También, ¿Y por también la qué? fatiga, ¿Por para qué? evitar la fatiga. ¿Por qué qué? Bravo, Es los que tiene el nervios. mismo nombre de Jaimito el cartero, pues, el que evitaba la fatiga. Yo, Cecilia, yo no tengo nada Le que llevo ver. carta a todo el mundo. No. Para que os tire, pues. Buenos días. Buenos días Buenos con días, todos, señor. mi querido Andrés, un placer. He estado escuchándolos con mucha Sí, atención. pero no va a preguntar. Voy a hacer una última pregunta. Ya. Ajá. Pero si no me han dejado hablar. Trabaja, ya viene 3 veces por Llega semana. tarde. nomás. Sí, 3 veces por semana, llega Andresito, tarde, a ver. quieto. Las herramientas siempre van a evolucionar en el tiempo, pero existe algo que es el cambio de las preferencias y gustos del consumidor. Y ante los hechos, y tú lo has relatado aquí varias veces, es que el impacto de utilizar las redes sociales como noticia, más allá de que es inmediato, más allá de que cualquiera se viste de periodista, es que hoy en día la atención se ha reducido a 8 segundos. En la televisión, en la radio y en la prensa tradicional, antes eso no pasaba. Antes tenías captado a una persona mucho tiempo y la atención era mayor. Es por eso que hay esto, o sea, mejor dicho, este cambio de los medios tradicionales hacia la parte digital, tratando de cambiar sus contenidos para buscar la atención de la mayor cantidad de gente, que es de 8 segundos. ¿Es así o hay un...? A ver, es cierto que se redujo el espectro de atención a 8 segundos, antes estaba en 40 y tantos segundos. También es cierto que 40 años atrás no teníamos las herramientas científicas como para medirlos con la presión con que las medimos ahora. Pero aquí más bien me salta una duda, no una sentencia, y la duda es la siguiente. Si solo el 5% de personas que leían el diario leían titulares, o dicho de otra manera, 95% de las personas leían solo titulares, no leían el texto de la noticia, ¿no es un poco lo mismo que está pasando ahora? Sí, podría ser. No tengo la respuesta, pero no tengo la respuesta validada por datos, pero sí, si en el pasado la preocupación era estar en el titular y no estar en el cuerpo de la noticia porque tenías que llamar la atención, y hoy tienes que estar en el tweet con más retweets, creo que un poco el único cambio es que pasamos de martillo analógico a martillo digital. Pero eso es en prensa. Si vas a la televisión, antes la captación era mayor porque estabas en toda la hora de la noticia, estabas pendiente. No, porque antes no tenías al mismo tiempo muchas opciones. 40 años atrás, ¿cuántos canales tenías en Ecuador para ver tu noticia? Sí. Y todos Menos. y todos peleaban exactamente el La mismo misma flujo horario. horario. Entonces, claro, y todos los diarios llegaban a la mañana siguiente temprano a tu casa, y no había suscripciones, sino que te llegaba porque tenías a alguien que te lo entregue. Entonces, era lo que había. No, hoy tienes todos los medios de Ecuador y del mundo en tu teléfono móvil. Sí, es verdad. Entonces, un poco también pasa por ahí, ¿no? Esa falta de lectura también surge cuando salen estos periódicos que te los regalan en la calle, que solamente tienes un titular y un lead que le conocemos nosotros en comunicación. Nada más. Muchos de esos periódicos también son financiados por los mismos Ya, medios pero no importa el tradicionales. financiamiento, lo que voy es que la gente ya no lee. Entonces,
Ecuador ganó 2-0. El gol lo hizo Javier Segarra. el segundo- Históricamente Ecuador no ha leído mucho. Más allá. Pero te quiero decir algo que está pasando y que es terrible, porque yo sí compro todos los días, tengo una suscripción al Universo y el fin de semana al Expreso. Por ejemplo, ayer En físico, ¿no? en físico, Claro. de lunes a viernes. Hágalo digital. Y sábado y domingo Expreso. Porque te dan digital para que todos lo puedan utilizar y el Expreso te da el sábado y domingo. Sí. Ya, te lo da en físico. Todas las noticias que ayer yo leí en el Universo ya estaban hoy día. O sea, es como que sales desactualizado. Es que de nuevo, Ya. la versión impresa no puede ser una repetición de lo que pasa en digital. Tiene que ser una interiorización, una profundización de lo que estás poniendo en digital. Los medios tradicionales No tienen no esa generan contenido, generan, a información. diferencia de los medios digitales, generan información, Esa generan es. contraste y generan opinión. Esa. Vea esa también, Mónica, es. porque vale la pena. Sí. Andy, muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, como siempre. Nos vemos el próximo viernes. Sí, señor. Lamento mucho que el señor Velázquez haya venido el último, pero él evita la fatiga últimamente. ¿Es como quién? Como Jaimito, un símil en el nombre nada más. No sé Jaimito si la el que Cartero. que tiene el mismo nombre de Jaimito el Cartero. A mí Jaimito me el Cartero. yo puedo decir, ah. Muchas gracias.